nombre es Leslie Mendívil y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de Lengua Materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca, y aunque juntos, guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio? Hola, soy la profesora Mariana Velázquez Romero y efectivamente es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Hemos decidido que el título de esta sesión sea Papelito Habla. ¿Por qué? Bueno, porque hoy hablaremos sobre algo que les será de mucha utilidad y en su vida diaria y por venir. Exploraremos situaciones en las que se emplean recibos, contratos y otros documentos administrativos. Y sí que necesitaremos saber de esto, dentro de cualquier campo al que nos dediquemos. Estos documentos, según el bien o servicio solicitado o adquirido, nos sirven para reclamar o justificar una compra, pedir un cambio o devolver un producto, entre otros. ¿Listas y listos? Muy bien, pues iniciemos. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado es: analiza documentos administrativos o legales como recibos, recibos de compra-venta o comerciales, con el propósito de explorar situaciones en que se emplean recibos, contratos y otros documentos administrativos. Aquí tendrán la oportunidad de conocer situaciones importantes en las que se emplean recibos y contratos y otros documentos administrativos que en un futuro o quizá ya son y serán parte de su vida cotidiana, como por ejemplo el valor que tiene una nota de compra cuando ustedes adquieren un producto. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son cuaderno, lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto. Recuerden que todo lo que vean es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos, pues muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. Seguramente en la interacción con alguna o algunos compañeros, amigos o familiares han escuchado frases como ¿me lo juras? Te doy mi palabra, prométemelo. ¿Qué imaginan cuando escuchan eso? ¿Qué interpretación le dan a esa frase? Bueno, cuando en mi casa mis familiares o amigos o amigas utilizan esa frase es porque desean validar una postura, en especial cuando se trata de una situación en la que se necesita formalidad o seriedad. Pues bien, el valor de esas palabras se han trasladado a documentos que circulan de manera cotidiana. Por eso los invitamos a conocer algunos de estos documentos y a conocer el por qué se dice papelito habla. Observen con atención la siguiente imagen. ¿Qué tipo de documento es? ¿Cuándo se utiliza? ¿Cuál es su función? ¿Quién lo expide? La imagen muestra un recibo de compra de un servicio que alguien solicitó y pagó al momento de la entrega. En este caso, es un documento legal porque avala una compra formal. Este tiene datos importantes, por ejemplo, el nombre del establecimiento, el detalle de los productos adquiridos y el monto pagado por cada uno de ellos, con el impuesto al valor agregado, IVA, en el caso de los productos que lo incluyen. Se expide al realizar una compra o adquirir algún producto o servicio. Además, garantiza el producto o servicio. Este tipo de documentos también sirve para hacer algún tipo de reclamación en el caso de que el producto o servicio no dé el resultado que la empresa promete o si el producto muestra algún defecto. Generalmente, este tipo de documentos lo expiden empresas o establecimientos que cuentan con toda la reglamentación para vender sus productos o servicio al público, es decir, negocios formales. Ya que resolvimos las preguntas, les invito a pensar en alguna situación en la que ustedes hayan recibido alguna nota de compra, tal vez de algunos zapatos, ropa u otro artículo. ¿Recibieron una nota o recibo de compra? ¿Tuvieron que usarla para hacer algún cambio o la desecharon porque quedaron satisfechos con su producto? Quizá ustedes han escuchado pláticas de sus familiares,
donde comentan que compraron una casa, un terreno, un carro, un seguro de vida, muebles, un tiempo completo en una playa, o bien que firmaron el contrato al momento de ser contratados para un empleo o para rentar una casa o un departamento. Esos son trámites de documentos legales, pero ¿ustedes saben qué importancia tienen las firmas o sellos en esos documentos? Incluso en los recibos o notas de compra vienen algunas marcas o números que se llaman folios, que indican la importancia de ese documento. Los invito a conocer algunos documentos legales que pueden reconocer como parte de su vida cotidiana. Documentos administrativos y legales. ¿Qué son? Son documentos de respaldo para comprobar una compra o una venta de alguna propiedad. Esos documentos tienen una trascendencia legal, pues comprueban una garantía para reclamar una posesión o una reposición. Documentos: contrato, recibo, factura, cheque, pagaré, carta poder. Contratos de compra-venta. Lo establecen dos sujetos, el que compra y el que vende. Su función es transmitir la propiedad o bien, y el otro se obliga a pagar por ella un determinado precio. Recibos. Su función es servir como comprobante de pago por servicios o cualquier otro concepto. La persona que entrega mercancías o conceptos debe recibir a cambio un documento como este. Factura. Su función es acreditar una transacción comercial. Cheque. Su función es ordenar el pago de dinero depositado en una cuenta bancaria. Pagaré. Su función es comprometer el pago de determinada cantidad de dinero en una fecha determinada. Carta poder. Su función es autorizar a una persona para actuar en representación de otra. Aparentemente, esos papeles no tienen importancia y muchos no saben que aunque se traten solo recibos de compra, también son documentos válidos para demostrar una compra y poder hacer uso de ellos en caso de requerirse. Así, los recibos de compra, contratos y otros documentos administrativos reciben el nombre de documentos legales. Para ti, Leslie, ¿qué es un documento legal? Bueno, maestra, yo creo que se refiere a algún tipo de escrito donde hay algunas reglas oficiales con nombres e incluso puede tener firmas y sirve para lograr un acuerdo oficial. Estás casi cerca de la respuesta. ¿Qué les parece si vamos a conocer qué es un documento legal y algunos aspectos que lo caracterizan? Los documentos legales son aquellos que se emiten a través de instituciones públicas o privadas, según sea el caso, y sirven para oficializar o regularizar alguna situación, problema o acuerdo. Cierto. Es que aún son muy jóvenes y tal vez todavía no tienen responsabilidades legales, pero si hacen cuentas, verán que no están tan lejos de adquirir esas responsabilidades que comienzan a los 18 años. Entonces, no está de más que desde ahora se enteren del manejo y utilidad de este tipo de documentos, porque así podrán orientar a alguien cercano cuando enfrenten situaciones con tales documentos. Veamos cuál es su finalidad. Su finalidad es obtener apoyo y reconocimiento legal como ciudadanos. El hecho de formar parte de una sociedad como la nuestra implica normas, reglamentos y leyes que nos ayuden como ciudadanos a cumplir con nuestras obligaciones y a ejercer nuestros derechos. Por ese motivo, los documentos administrativos o legales nos respaldan ante alguna situación de emergencia o ante un trámite que requiera de un proceso legal. Tanto los documentos legales como los administrativos tienen varias funciones. Por eso es necesario que conozcan su estructura y la forma en que se presenta su contenido. También es fundamental que aprendan a identificar sus características y entender para qué se usan. Saber interpretar y utilizar en el momento oportuno este tipo de textos es esencial para la vida, ya que nos sirve como comprobante para operaciones realizadas o para anticipar qué tipo de documento requerimos. Veamos una situación en la que se requiere utilizar un documento administrativo. Manuel es un joven de 22 años que está a 2 semestres de terminar sus estudios en la licenciatura en Derecho. Debe realizar actividades de servicio social por un determinado tiempo.
El despacho jurídico en el que hace su servicio se dedica a asesorar a las personas que desean comprar bienes raíces, casas, terrenos o bodegas. Gracias a los estudios que ha tenido, conoce la mayoría de los documentos y procesos relacionados con la compra y venta de bienes raíces. Cada día aprende algo nuevo y sus compañeros del despacho conocen mucho. Aquí debes orientar a las personas que planean vender, comprar o rentar, brindarles información y consejos que les permitan tomar la mejor decisión. En las semanas que Manuel lleva trabajando en el despacho, se ha dado cuenta de lo importante que es conocer los aspectos básicos de los documentos administrativos o legales relacionados con contratos de compra, venta o renta. Por eso, para ayudar a su comunidad, se le ocurrió difundir lo que sabe al respecto. Como observaron, en la vida diaria, tanto ustedes como sus familiares utilizan diferentes documentos administrativos, recibos de cobro de un servicio como electricidad o teléfono, notas de compra, contratos, entre otros, y sus padres pueden firmar contratos para un trabajo o arrendamiento, es decir, de renta del hogar en el que viven. En el caso de Manuel, ¿qué le recomendarían hacer para difundir la información que conoce acerca de los documentos administrativos? ¿Creen que un texto podría servirle? ¿Cuál sería lo más indicado? ¿Un cartel? ¿Una carta? ¿Un folleto? ¿O un artículo de divulgación para dar a conocer la importancia de un contrato de compra, venta o renta? ¿Ustedes qué harían? Estos documentos administrativos generan efecto frente a un tercero o ante la organización administrativa. Son emitidos por el interesado o por la administración pública y deben contener en su estructura las normas que regulan las actividades administrativas. De acuerdo al video anterior acerca de la historia de Manuel y lo que ya vimos, les invito a reflexionar lo siguiente. ¿Por qué consideras que es importante que Manuel conozca los aspectos básicos de los documentos administrativos o legales que sirven para realizar contratos de compraventa? Inciso A, porque se lo piden en el servicio social. Inciso B, porque son documentos importantes que ayudan a regularizar alguna situación, problema o acuerdo. La respuesta correcta es el inciso B, porque son documentos importantes que ayudan a regularizar alguna situación, problema o acuerdo. En esta situación, Manuel debe conocer la importante función que cumplen los documentos de contrato de compraventa, porque su deber es asesorar correctamente a las personas que acuden al despacho jurídico para conocer la situación legal en la que se encuentra el inmueble que la persona desea vender o adquirir. Además de ese ejemplo, podemos conocer otras situaciones de la vida cotidiana que nos enseñan la importancia de conservar un documento administrativo que puede ir desde un recibo de compra hasta un contrato de cualquier tipo. Para conocer más, veamos el siguiente video. Les recomiendo que tomen nota. La información que se presenta aquí les servirá más adelante. Hola. Compré unos zapatos especiales para escalar, pero los vengo a cambiar porque uno de ellos me lastima. Estaba muy nervioso porque no encontraba el recibo de compra, pero por suerte mi mamá lo rescató de la basura. Es que yo tiro todos los comprobantes de inmediato. Pero creo que todo saldrá bien, porque aún estoy dentro de los 30 días de plazo para cambiarlos, aunque me quedan algunas dudas. ¿Qué otros documentos debemos guardar? ¿Por cuánto tiempo? Es algo que debemos saber, ¿no lo crees? ¿Qué haces? Estoy buscando la factura de la compu. No la encontramos y mi mamá está muy preocupada porque ahora no podrá ser válida la garantía. Te ayudo. ¿Dónde guardan sus documentos? ¿Cómo los organizan? Los ponemos donde sea. A veces los guardamos en libros y a veces incluso los tiramos. Mi mamá siempre dice que hay que guardar los documentos importantes en folders. ¿Todos los documentos? ¿Para siempre? No sé bien. Mejor investiguemos. A lo largo de nuestra vida, realizamos diversas transacciones comerciales. Derivado de ellas, recibimos documentos administrativos y legales, como recibos o tickets, facturas y contratos, entre otros. El tiempo que se deben conservar depende de su utilidad. Veamos algunos ejemplos.
Los recibos de compra, facturas y contratos que nos dan en los comercios al adquirir un producto o servicio son documentos administrativos que nos sirven para verificar el precio, cambiar la mercancía o hacer válidas las garantías y comprobar dónde y cuándo se realizó la compra. Las facturas además nos sirven para efectos fiscales, como comprobar gastos y deducir impuestos. Un boleto del cine, por ejemplo, puedes desecharlo en cuanto salgas de la función, pero un recibo o ticket de compra se debe guardar más tiempo, hasta que hagas uso del producto y compruebes que está en buen estado. En el caso de la compra de electrodomésticos, muebles y contratos de servicios y de renta, los comprobantes, recibos y contratos deben conservarse por más tiempo, hasta que la garantía venza o cuando el servicio se haya terminado o cancelado. Otros documentos deben conservarse mientras se es propietario de un bien. Tal es el caso de las escrituras de una vivienda o un terreno, así como la factura de un automóvil, etc. Una vez que el propietario los vende, traspasa o dona, entonces debe entregar estos documentos al nuevo dueño. Algunos documentos se deben guardar toda la vida, pues son necesarios. Por ejemplo, para documentar un caso administrativo o legal, como cumplir con los requisitos para una contratación. Ejemplos de estos documentos son acta de nacimiento, de matrimonio, de divorcio y notariales, escrituras de donación y de propiedad notariales, testamentos, títulos y diplomas, contratos de trabajo, cartas de despido, recibos de nómina, carta comprobante de trabajo, comprobantes de afiliaciones a la Seguridad Social, estudios médicos y radiografías. De seguro guardaron la factura. Mi mamá siempre organiza los documentos en un folder con separadores. Buena idea. Se lo voy a proponer a mis papás. Mientras, tengo que seguir buscando. Debe haber más formas de organizar los documentos importantes. Para conservar en buen estado los comprobantes, se sugiere escanearlos o fotocopiarlos y guardar los originales de preferencia en lugares con poca luz. Esto es particularmente importante para los que están hechos sobre papel térmico, porque con el paso del tiempo la información se borra, dificultando la lectura. Se recomienda tener copias digitales en una memoria electrónica, en la nube o en un archivo organizado y a la mano para cuando se necesiten. ¡Ya encontré la factura! ¡Qué bien! Tu mamá estará muy feliz. Y yo también, porque podremos hacer válida la garantía de la compu. ¿Qué te parece si organizamos los documentos de tu familia? Sí, gracias. Ya cambié mis zapatos. Ahora sé que debo guardar los documentos importantes con más cuidado. ¿Cómo los organizaré? ¿En orden alfabético, por fecha de compra, por vigencia, por categorías como familia, casa, trabajo o por tipo de documento? ¿A ti? ¿Cómo se te ocurre que podrías organizarlos? ¿Cómo podrías ayudar a tu familia y a tus amigos a iniciar este hábito? Yo voy a empezar por poner el ejemplo. ¡Adiós! Como observaron, en las situaciones que plantea el video, conocer las implicaciones de este tipo de documentos administrativos permite tomar conciencia de las consecuencias que puede tener en caso de no saber utilizarlas de manera adecuada. Estos documentos dan garantía de una compra o venta. Cuando compras un producto y te dicen que tiene garantía, ¿qué entiendes por garantía? Bueno, pueden ser condiciones de compra o de venta, ¿no es así, maestra? Buena respuesta, pero vamos a profundizar un poco más en este importante concepto. Una garantía es un documento administrativo y legal que determina derechos y obligaciones del comprador y del vendedor. También se especifican características de la transacción y ciertas cláusulas, es decir, apartados que especifican las condiciones para que la garantía se haga válida y así como aquellas que la nulifican. En la medida en que los seres humanos establecieron nuevas formas de relación entre ellos, también crearon todo tipo de documentos normativos y formas de asegurar el cumplimiento de estos servicios, de acreditación de las propiedades y del uso administrativo o legal de los mismos. ¿Y qué creen? Pues que para que ello ocurra, los hombres y mujeres del mundo han tenido que hablar, expresar sus puntos de vista a favor o en contra, hasta ponerse de acuerdo, crear leyes y lograr una mejor interacción entre todos. Bien, pues ha llegado la hora de resolver un reto.
El video anterior nos mostró algunos ejemplos de situaciones donde podemos recibir y utilizar documentos administrativos. Recuerden tomar nota en su cuaderno. Elijan las respuestas correctas a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de documento recibimos al realizar transacciones comerciales? Recibos o tickets, facturas, contratos, pagaré, cheques. ¿Han podido resolver el reto? Veamos las respuestas. ¿Qué tipos de documentos recibimos al realizar transacciones comerciales? No recibimos cheques o pagarés, pero sí podemos recibir un contrato, una factura o un recibo o ticket. El video también nos habla de documentos que pueden desecharse en un tiempo corto o a mediano plazo, pero hay otros que deben conservarse de por vida. ¿Recuerdan cuáles son? Nuevamente tomen nota y resuelvan el siguiente reto. ¿Qué documentos pueden desecharse a corto o largo plazo? ¿Qué documentos deben conservarse de por vida? En la columna izquierda están algunos documentos desechables a un corto o largo plazo. Tenemos como opciones acta de nacimiento, recibos y tickets, facturas, testamentos. ¿Cuáles son las opciones correctas? Un acta de nacimiento no es desechable, aunque cabe señalar que se puede solicitar copias certificadas. Los testamentos no son desechables, aunque su contenido se puede modificar tantas veces quiera el testador, siempre que esté vivo. Los recibos y tickets son desechables una vez que estén seguros de que no van a devolver ninguna mercancía. En la columna derecha tenemos documentos que deben conservarse. Tenemos escrituras, facturas, contratos. ¿Cuáles son las opciones correctas? Las escrituras son documentos por conservar de por vida, pues respaldan la propiedad sobre terrenos o casas. Las facturas no son desechables, sobre todo las que amparan ciertos productos, por ejemplo, las facturas de vehículos. Los contratos también deben de conservarse. Además de conservar los documentos, también es importante saber cómo conservarlos. El video nos mostró también sugerencias interesantes para conservar por mayor tiempo en buen estado nuestros documentos. Recapitulemos acerca de las situaciones vistas en las que pueden emplearse los documentos administrativos. Situación 1. Manuel debía conocer el uso de contratos de compraventa para asesorar correctamente a la gente. Para este tipo de casos, consideren que hay muchos adultos mayores que no saben leer ni escribir. Así es. Por lo tanto, Manuel puede ser alguien que apoye a esas personas y revise algunos de los documentos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en un contrato hay una responsabilidad de las dos partes. Por ejemplo, si les tocara firmar un contrato, deben tener en cuenta que hay una serie de cláusulas que deben cumplir y que si no lo hacen, pueden ser acreedores a una sanción o que el contrato se anule. Claro, por eso hay que ser muy cuidadosos al momento de contraer una responsabilidad en esos casos y de leer muy bien todo lo que en un documento legal incluye antes de firmarlo. Situación 2. Para un cambio de zapatos se requiere el ticket de compra. A mí me ha sucedido en algunas ocasiones en las que he tenido que regresar a alguna tienda a devolver algo y para ello siempre te piden tu comprobante o ticket de compra. Y no deben olvidar que para reclamar algo tienen 30 días naturales, en general, aunque en algunos casos pues es más tiempo. Pero bueno, alguna vez llevé unos tenis que me regaló mi tía y me quedaron grandes, así que tuve que pedirle el comprobante y afortunadamente mi tía sí lo tenía guardado y pude cambiarlos. ¡Qué buena suerte! Es preciso que al comprar algo en un negocio establecido, sea caro o no, uno guarde el comprobante de compra o ticket, además de la garantía si así lo trajera el artículo comprado. De esta forma podrán hacer un cambio. Recuerden que el ticket no es lo mismo que una factura de compra, pues en este se pide al vendedor que agregue ciertos datos como el nombre, dirección, teléfono y clave del Registro Federal de Contribuyentes, conocido como RFC de quien compra.
Esta factura son el medio por el cual una persona comprueba sus gastos y sus ingresos ante el sistema de administración tributaria conocido por sus siglas SAT de nuestro país mediante un procedimiento llamado declaración de impuestos. Gracias a estas facturas y a la declaración de impuestos, el SAT puede reembolsar, es decir, devolver impuestos a los contribuyentes. Situación 3. Tener la póliza de garantía de una computadora. Este tipo de documentos en general se incluye en aparatos especializados, por ejemplo, una caminadora eléctrica, relojes, microscopios, entre otros múltiples productos, o en dispositivos electrónicos y garantizan que, si uno de ellos se descompone, tiene alguna falla o desperfecto, bajo ciertas circunstancias la factura se puede hacer efectiva para cambiarlo o, en su caso, reciba un servicio de mantenimiento o compostura. En general, la duración de esta puede ir de meses a años, a partir de la fecha de compra. En esta sesión, nuestro aprendizaje esperado fue: analiza documentos administrativos o legales como recibos de compraventa o comerciales con el propósito de explorar situaciones en que se emplean recibos, contratos y otros documentos administrativos. Así es, por eso nuestra sesión se llamó Papelito Habla, pues todos estos documentos son parte de nuestra vida diaria. ¿Quién de ustedes no ha buscado con prisa un documento como los que mostramos hoy? Por eso es importante que se guarden en un lugar específico, como se sugirió en el video. Pregunten a sus familiares si han tenido alguna situación como los ejemplos que vimos hoy y de qué manera pudieron resolverlo. También les recomiendo que busquen entre sus curiosidades y hagan una selección de algunos documentos que consideren deben conservar y los que ya pueden desechar. Ello cada vez que hagan una compra y reciban un comprobante. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2, en la que hemos visto por qué Papelito Habla. Hemos aprendido algo nuevo juntos. Y si quieren volver a ver la sesión, consulten los horarios de repeticiones de Aprende en Casa 2. Hasta la próxima.